Hey guys, it's Daniel and my wife Beverly. We're here today with our series of action or prayer. Bienvenidos y bienvenidas, somos Daniel y Bev nuevamente con un episodio de oración o acción. Y hoy vamos a estar contestando la pregunta ganadora a través de nuestros miembros del canal que votaron preguntas que no entran a través del superchat y que ponemos a votación. La pregunta es, ¿mi cónyuge no pasa tiempo con nuestros hijos? ¿Oración o acción? Y para los que preguntaron en el video anterior, Bev, ¿a qué se refieren con acción? Te comparto que esta serie nació a partir de nosotros ver a lo largo de la historia en la Biblia que hay tiempos del Señor en donde Él nos pide quietud, el esperar y saber que Él es Dios y Él es poderoso y Él es quien va a hacer ese milagro tan esperado. Ahí donde la oración no es negociable porque la misma palabra del Señor nos dice, orad en todo momento, en todo tiempo. Pero también vimos en la historia, por ejemplo, de David y Goliat, en donde David pasa a la acción con la estrategia del Señor a derribar el gigante con una piedra. Vimos cómo Josué lleva al pueblo hacia la tierra prometida. Vemos cómo Esther enfrenta al rey para poder salvar a un pueblo que estaba a punto de morir. Y así sucesivamente vemos cómo Dios prepara a su pueblo para orar, pero también para movilizarse, para tomar pasos de fe hacia aquello en lo cual estamos creyendo en estas promesas. Por ejemplo, en el caso de una restauración matrimonial, yo personalmente tuve tiempos de quietud, pero hubieron otros tiempos en donde el Señor me capacitó y me instruyó para enfrentar los gigantes que yo estaba en ese momento debatiendo si Dios los iba a derribar por mí o si iba a querer usar alguna parte de los dones o talentos que Él así me había dado. Y de eso se trata esta serie. ¿Sigo orando, esperando en el Señor o tomo pasos? Y hoy en esta pregunta específicamente, la pregunta es, Bev, si mi esposo o mi esposa no hace nada por venir a ver a nuestros hijos, ¿sigo orando y esperando que Dios toque el corazón de ese varón, de esa dama? ¿O soy yo la que tengo que provocar el que mis hijos lo llamen, que lo busquen y provocar el que puedan pasar tiempo juntos? Esa es la pregunta, oración o acción. Así que como es de costumbre, vamos a darle la bienvenida a las primeras 10 personas quienes hoy se están conectando a nuestro video en vivo. Damos gracias al Señor que nos permite hoy nuevamente conectarnos. Así que, Verónica, bienvenida. Su, que es aquí una de nuestras restauradoras detrás de cámaras. Viane Rivas, bienvenida. Verónica Itzel. Omar Molina, bienvenido. Carol Sosa, también otra restauradora aquí con nosotros en Zoom. Paola Pena, Blanca López, bienvenidas. Karen Villafuerte y Kenny Ortiz. Y a cada uno por nombre, qué bueno que hoy juntos podemos ir compartiendo nuestras lecciones aprendidas, los errores que cometimos y aquello que el Señor nos ha mostrado. That's right. So let's go with our first question. Así que vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, ¿oración o acción? Y ahí te invito a que participes en el chat, respondiendo con los emojis que tenemos para los que son miembros del canal. Te cuento que Inspira YouTube tiene 3 membresías. Número 1 es la de los sembradores, que pueden votar por las preguntas, usar los emojis aquí personalizados que te mostramos en el chat. Y tenemos el segundo nivel, que son los inspiradores, quienes 30 minutos antes de transmitir en vivo podemos platicar, orar juntos, ahí conocernos más de cerca. Y los restauradores, que son los que están inscritos en nuestro taller de restauración de corazón. Nos reunimos cada mes para trabajar en un gigante particular que se interpone ahí en la sanidad de nuestro corazón. Este 15 y 16 de septiembre nos estaremos reuniendo nuevamente, así que si tú deseas participar en el taller de Retomando la Sanidad de mi Corazón, te invito a que te puedas inscribir en la membresía Restaurador. Aquí en el super chat está ahí donde están todos participando en vivo, o también en nuestra página principal de Inspira YouTube a la par de suscripción. Así que vamos a sacar aquí nuestros pizarrones y vamos a invitar a nuestros inspiradores hoy a que puedan también votar aquí detrás de escenas.
La pregunta es, ¿mi cónyuge no pasa tiempo con nuestros hijos? ¿Oración o acción? Y te invito, si tú estás aquí en el chat, a que puedas ahí votar. Y hay aquí una preguntita de nuestra amada Zoila, dice, Bev, siendo restaurador no puedo conectarme media hora antes. Bien, cada membresía va acumulando los beneficios. Por ejemplo, los inspiradores tienen los beneficios de los sembradores y los restauradores tienen beneficios de los inspiradores. Así que si tú quieres ser parte de esa membresía, también se te da la opción de conectarte con nosotros media hora antes. Muy bien, miremos aquí entonces oración o acción. Ya tenemos varios dando sus votaciones. So, my spouse doesn't spend time with our children. Prayer or action? It's like during the separation. Remember when you and I were going through that? It was like, what should we do? Okay. Right? Right. Y aquí ya tenemos el 100%. Por primera vez nuestros inspiradores están unánimes en su respuesta. Ellos han puesto el 100% de los votos oración. Y aquí en la audiencia vamos a ver. Ahí tenemos Jimena, saludos desde Italia, saludos. Fátima dice, este horario me gusta, a mí también. Bueno, vemos aquí oración, vemos la mayoría puso aquí oración. Miriam está mitad oración y mitad acción. Bueno, miremos entonces aquí a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Y para los que están aprovechando el video para aprender inglés, prayer es oración y aquí los dos pusimos oración. Do you want to go first? Yeah. I know that it could be really hard that your husband don't want to come home or to spend time with you or even with his own kids. Y yo sé, dice Daniel, que es difícil que tu esposo o tu esposa no quiera venir a casa a pasar tiempo contigo o tan siquiera con sus hijos. We have to keep in mind of what his current situation is. Pero debemos mantener en mente su situación actual. In my situation, I was with someone else, and to being able to go and see my kids would cause problems in the relationship that I was currently in. Y Daniel nos habla aquí. La respuesta tal vez no sea la políticamente correcta, pero abriendo su corazoncito, Daniel nos dice, yo estaba con alguien más y el ir yo a ver a mis hijos iba a causar problemas en esa otra relación de adulterio. You're probably thinking like, well, those are his kids. Y el primer pensamiento es, Daniel, pero son tus hijos. ¿Cómo vas a poner a alguien más por encima? You see, the excitement is what draws him further away from you and the kids. Y lamentablemente es esa emoción, ese amor fatuo que es con la otra persona que cada vez los aleja más y más de sus hijos. He's drowning in that adrenaline, that excitement. Esa adrenalina y esa emoción en la cual se está inundando su ser y que le llama y le atrae. I want to be quite frank with you. Y quiero ser hoy muy honesto contigo. It might look like excitement. Y esa adrenalina y ese sentimiento pareciera una emoción buena. But it's the enemy working behind the scenes. Pero detrás de toda esta escena sabemos que hay un enemigo en común quien está obrando. Because as a father, nothing should be more important than our kids. Porque como un padre de familia, no debería de haber absolutamente nada más importante que nuestra familia, que nuestros hijos. And you are right about that. Y tú tienes toda la razón en But you have to pray. esto. Pero es aquí en donde la oración es lo único que va a poder romper con eso. You pray for that spirit that's holding him back. Y es ahí donde tú oras e intercedes para que todo espíritu demoníaco que lo está deteniendo en cautiverio, que lo está seduciendo, sea expulsado en el nombre de Jesús. Because it's making him blind. Porque lo está cegando. He's choosing the other person over his own kids. Ahí lo está cegando de tal manera donde escoge al amante antes que a sus hijos.
we can understand that when we're not blind, but when we are blind, we cannot comprehend that. Y es ahí donde lo entendemos cuando ese velo se ha caído, pero mientras estamos en una ceguedad no lo podemos comprender. Okay, and that's one part. Esa es una parte. Now, there are maybe some of you guys whose husband don't have a lover. Y hay otros casos en donde el esposo o la esposa no tienen un amante. And he doesn't want to come see the kids Y a lo either. mejor tampoco quiere venir a ver a sus hijos. You see, there's nothing holding him back at this moment. Y en ese momento visiblemente no hay nada que lo esté deteniendo. But you see, the spirit of hate comes into his heart. Pero entonces hay una influencia demoníaca de odio en su corazón, The anger. de enojo. And I'm going to try to say this without trying to be hurtful. Y voy a tratar de decir esto sin ser hiriente. But he doesn't want to come see his kids because he has to come see you. Él no quiere venir a ver a sus hijos porque eso significa que te tiene que ver a ti. Because he doesn't want to start any problems. Porque a lo mejor quiere evitarse problemas. You see, with men, naturally, we avoid Y problems como varones, naturalmente no queremos because we're problem problemas. solvers. Porque nuestra misión es ser quien resuelve problemas, no quien busca problemas. So in our mind, by us seeing our kids, we know that we have to see the wife. Así que en nuestra mente el primer pensamiento es, si voy a ver a mis hijos, voy a tener que pasar por mi esposa. And by seeing the wife, Y al ver a mi esposa, it can bring up a lot of trae emotions. muchísimas emociones. So this is why I say prayer is absolute, Y es por eso que yo digo que la oración es absoluta. because this is the only thing that's going to help you. Es lo único que te va a poder ayudar. And that's the only way you'll be able to conquer. Y es la única manera en la cual tú vas And a come on poder top. conquistar y ver la victoria. Might not look like it, Podría verse ahorita que estás en una but God is derrota, hearing your prayers. pero Dios está escuchando And He tus will make it oraciones happen. y Él va a hacer eso imposible posible. It doesn't even matter if it's impossible, No importa si hoy todo el mundo te dice que es because God is a imposible, God of possibles. porque Dios es un Dios de posibles. Bueno, en mi caso, yo te quiero contar que nosotros vivimos precisamente eso. Yo miraba que la mayoría de matrimonios separados, por lo menos el esposo iba a ver a sus hijos los fines de semana. Mas, sin embargo, en mi caso, yo no sabía ni siquiera si Daniel estaba vivo o muerto. Fue ahí donde él me bloqueó, se desapareció al yo estar insistiendo tanto en que él por lo menos tuviera una relación con sus hijos, y es que no me quería ver a mí. Yo tenía claro que el rollo era contra mí y no contra nuestros hijos. Yo le lloraba al Señor, yo le clamaba, Padre, lo que yo no tuve de niña, por favor que lo tengan mis hijos, que ellos puedan disfrutar de jugar con papá, de sentarse en sus piernas. Yo buscaba maneras de que Daniel no se perdiera cumpleaños, actos en el colegio, etcétera. Pero hoy te quiero decir algo, que fue lo mejor que a nosotros nos pudo pasar, que Daniel no estuviera presente por un tiempo en la vida de nuestros hijos. Hoy en el nombre de Jesús yo oro que tú puedas renovar tu mente. En ese momento en donde Daniel se alejó, yo me evité muchos pleitos en cuanto a él querer ir con nuestros hijos, en cuanto al amante, a que él se los llevara, que los sacara, que se los llevara a dormir a un lugar que estaba espiritualmente contaminado, en donde mis hijos iban a ser confundidos, donde el enemigo claramente les estaba apuntando a su corazón. Y hoy te quiero venir a compartir una de las analogías más recientes que con Daniel aprendimos, precisamente este viernes que acaba de pasar. En nuestra última transmisión, nosotros les contamos que estábamos a punto de hacer una misión física. Recaudamos, gracias a los superchats, fondos para poder comprar 100 bolsas de alimentos que trabajamos muchísimo tiempo. Aquí les voy a mostrar en armar con voluntarios. Llevábamos listo en nuestro carro para ir a compartir con las personas necesitadas. Fue cuando ya íbamos en la carretera hacia este lugar donde íbamos a ir a evangelizar, íbamos a ir a repartir al necesitado, tanto alimento físico como espiritual, que el carro de Daniel completamente se averió en uno de los baches en la carretera, al tal grado que fue necesario llamar una grúa. Ahí en medio de esa incertidumbre de, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Te fallamos? ¿Será que cometimos algún pecado? ¿Será que
algo te fallamos, de verdad estábamos en una situación de arrepentimiento pidiéndole al Señor qué había pasado. Es aquí donde justamente en medio de la carretera, en medio de la nada, nos encontrábamos que tuvieron que llegar a rescatarnos en grúa. Y le dije a Daniel, ¿sabes qué, Daniel? Me siento sumamente descalificada. Y a lo mejor tú ahorita en este momento sientes que tú hiciste algo malo y que por eso tu esposo cada vez se aleja más, que tú le fallaste a Dios y por eso es que ahora tus hijos están sufriendo. Y en medio de regresar a la ciudad en esta grúa, tratando de disfrutar el paisaje, y le digo a Daniel, Daniel, me siento descalificada, siento que saqué una calificación mala en mi examen, no pudimos llegar a nuestro destino, el carro no avanzó, no era como cambiar una llanta, ya con eso podíamos continuar con nuestro viaje. El Señor usó poderosamente a Daniel y de verdad te bendigo, porque en medio de lágrimas y de frustración, me dijo Daniel, no estábamos listos. Y el Señor nos quiere seguir preparando. Y Él evitó que fuéramos avergonzados, que fuéramos lastimados o aún algo peor nos hubiera podido pasar. Démosle gracias al Señor. Y hoy este es el mensaje que te quiero compartir. Que tú lo puedas anotar, dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si hoy tu esposo no llega, no es porque estás haciendo algo mal, porque a lo mejor tu fe no es lo suficientemente fuerte, es porque aún tú no estás lista y tus hijitos, y Dios los está guardando de ser aún más lastimados. Arrodíate y dale gracias, Señor, si hoy tú no has permitido que este varón venga. Tú conoces el corazón de tus hijos, tú conoces el corazón de querer estar en familia, pero nos estás preparando para que cuando ese tiempo se dé, va a ser un tiempo glorioso y victorioso para darle a Él la honra y la gloria. Ya no le sigas dando vueltas al asunto, porque dice Zacarías 4:6, no es con tus fuerzas ni con tu ejército, es con su espíritu. Y hoy a través de la oración, que tú le digas, Señor, que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y mientras tú haces que ese velo que lo está poniendo sordo y ciego, cae, que nosotros en casa podamos estar preparándonos, porque así como el padre del hijo pródigo le dio la mejor de las bienvenidas al hijo, así también nosotros cuando regrese ese varón. Hoy yo tengo la dicha enorme de poder contarte que lo imposible se hizo posible. Mi sueño de tener una cena familiar, de poder jugar juntos como familia, de poder servirle al Rey de Reyes, Señor de Señores, juntos. Antes no lo teníamos, Daniel trabajaba de sol a sol. Ahora el Señor nos lo permitió. Ahora leemos nuestra Biblia juntos. Y ayer, precisamente haciendo el devocional con Inspira México, el Señor nos habló poderosamente en Josué 24. Yo espero que estés haciendo tu devocional con tus hijitos. Dice ahí en el versículo 9 del capítulo 24 del libro de Josué, dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Pero mira lo que dice el versículo 10, Josué 24. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente. Si tú estás en obediencia, si tú estás confiando en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, ningún arma forjada en contra de ti, aún este tiempo en donde tu esposo o tu esposa nos llega a visitar a esos hijitos preciosos, cree en el Señor porque ese no es tu destino. Dios va a cambiar tu lamento en baile, pero debes de permanecer en gratitud diciendo, Señor, si hoy no se pudo, gracias, porque algo nos estás guardando. Y esa fue nuestra lección el viernes. Papito, sabemos que cuando estemos listos nos vas a enviar. Si hoy no lo permitiste es porque aún no estamos listos. Hay áreas que tenemos que trabajar, que tenemos que aprender, que tenemos que arrepentirnos a lo mejor para no ir con casos abiertos. Gracias, papá, porque nos amas de tal manera. Así que yo oro en el nombre de Jesús, que esto hoy conteste tu pregunta y que cada vez que venga una cuestión del enemigo, no te lo mereces, mira, Dios te está castigando, por eso no se da, que tú puedas decir Romanos 8:28, para los que aman al Señor y fueron llamados conforme a su propósito, esto obrará para bien. Yeah, I do want to add something else, something really short, and Y I think Daniel, it's really quiero important. agregar algo corto y creo que es muy importante. You see, a marriage
has to be strong. What I mean by that, El I'm ma- talking about you and your husband or your wife. El matrimonio debe estar en una fundición sólida. Tú y tu esposo, tú y tu esposa. Because when the enemy can break the marriage, he attacks the kids. Porque el problema es que en el momento en donde el enemigo le está apuntando a romper tu matrimonio, está apuntándole a tus hijos. And God is trying to protect you. Y Dios está protegiéndote. And, you know, if your husband is not coming or your wife is not coming to see their kids, trying to protect you from something greater. Y ahí, en ese momento en donde no viene tu esposo, no, tu esposa te está protegiendo de algo aún mayor. You know, this restoration process has been a journey for me. Y esa restauración matrimonial ha sido todo un caminar para mí, nos dice Daniel. And it's so much that I have to, you know, to make up, you know. Y dice Daniel, hay tanto de lo cual yo tengo que trabajar en restaurar. When I left, you know, I left my wife, but I didn't leave my kids. Cuando yo me fui, decidí dejar a mi esposa, no a mis hijos. But my kid was affected. Pero mis hijos salieron afectados. And now that I'm back, Y ahora que he vuelto, it breaks my heart every time. me rompe aún mi corazón. When I leave the house to do something like a work or I need to go do something. And every time I leave the house, my kids is so afraid that I would never come back. Y me duele ver en mi corazón que cada vez que voy a salir a hacer un mandado, mis hijos aún tienen ese temor de que si voy a regresar o no. That was because of my wrong decisions, I put that in my kids. Y por mis malas decisiones, yo puse eso en el corazoncito de mis hijos. And those are things that I have to make up. Y estas son las cosas que hoy debo de trabajar para poder restaurar nuevamente su confianza. This is why we always say that the restoration process is when your husband or when your wife come back, it's tough because there's always that fear of him or her leaving again. Y por ello es que decimos que tenemos que estar sanos de nuestro corazón, porque cuando el cónyuge regresa, ahí comienza el proceso de restauración, el de sanar esas heridas, esos temores de que en cualquier momento se puede ir de nuevo. And every time there's a separation, Y cada vez que hay una separación, even though that you're doing it towards your wife or you're doing it towards your husband, aun cuando es en contra de tu cónyuge, I now learn yo ahora aprendí that I'm also affecting my que kids también afecto a mis hijos and I'm breaking their heart. y que estoy rompiendo sus corazones. And I don't think anything is worth it that. Y yo creo que no hay nada en este mundo que valga la pena a cambio de romper corazones de vidas inocentes. And being able to see it firsthand, it really hurts me. Y hoy que lo puedo ver en primera fila con nuestros hijos, de verdad rompe mi corazón. Y pues le damos gracias al Señor porque hoy podemos venir a compartir esto con ustedes. Y yo oro que el Señor pueda mostrarle estos videos a quienes se encuentran pródigos para que sepan que no vale la pena unos minutos de placer a cambio de un tiempo de poder volver a sanar. En el nombre de Jesús oramos que el Señor pueda llevar estas lecciones también a los que están fuera de casa. Bueno, mis amores, vamos a continuar en el nombre de Jesús, dándole gracias al Señor por este tiempo. Ok, tenemos algunas preguntas que entraron en el chat anterior que no pudimos contestar porque llegamos justo a la hora de transmisión, pero aquí vamos a empezar con una de las preguntas que no pudimos contestar y era de Miriam García. Miriam, gracias por tu siembra. Dice en inglés y luego la voy a traducir. So if we don't follow their advice, wouldn't that hurt them and make them feel pushed away? Entonces la pregunta de Miriam es, nuestras cabezas de hogar, nuestros esposos están fuera de casa. Entendemos que de alguna manera están fuera y muchas decisiones las vamos a tener que tomar como esposas. Pero ¿qué pasa si yo no tomo en cuenta a mi esposo? Yo soy la que está tomando todas las decisiones. ¿Eso no provoca que él se aleje más de casa?
Así que le preguntamos a Daniel qué pasa aquí en esta situación en donde no está en casa, posiblemente no responde llamadas, pero quiere ser tomado en cuenta en cuanto a las decisiones. We talked about this last time, and we did mention that it is an honor and it's a glory and it's a gift from God that the men are head of household. We have to cherish it. Entonces dice que el ser cabeza de hogar es un honor y un privilegio que debemos valorar de parte del Señor. And when he leaves to sin, he's relinquishing his rights. Y cuando él escoge el pecado y abandonar a su familia y ese lugar de honor y privilegio, es como que estuviera renunciando a ese puesto de honor. And he left his house. Dejó su casa físicamente So en when he muchos leaves his casos. house, how can he be head of household? Entonces, en el momento en donde él deja su casa, ¿cómo puede él ser cabeza de algo donde ni siquiera él está presente? So it's not you pushing him back, but if you are continuing to give him authority over your house while he's living in sin, you're not giving him a chance to repent from what he's Entonces, doing. el problema es que al tú querer seguir involucrándolo, el querer seguir buscándolo, no le estás dando esa oportunidad para que al tú sacar tus manitas, Dios pueda tocarlo y llevarlo al arrepentimiento de ver lo que él ha dejado atrás. Because he thinks that he's still head of the house. Porque él piensa, bueno, puedo seguir siendo aquí cabeza mientras estoy aquí en esta otra parte del pecado. We need God to work in. Y es ahí donde necesitamos el Señor, que sea Él quien obre poderosamente. And this is how we'll be able to conquer, Y es ahí donde podemos entonces conquistar, by praying. a través de la You're not oración. pushing him away. Y créeme, Miriam, no lo vas a empujar más, porque aquí el que lo va a traer o el que endurece su corazón, porque Proverbios 21:1 dice, ese corazón está en manos del Señor, es Dios, no eres tú. ¿Okay? Muy bien. Hoy sí le vamos a entrar aquí a los primeros superchats. ¿Ok, Baba? Yep, I'm fine. Vamos a entrar la primera. Hoy sí está esto intenso. Ahí veo varios fueguitos en el chat y de verdad le damos gracias al Señor porque solo Él nos puede permitir reciclar nuestro dolor enfrente de las cámaras. Dice Princesa de Dios, muchísimas gracias por tu siembra. Él dice que no viene a ver a sus hijos porque yo no le permito que mis hijos estén con la OM y me hace sentir culpable. So she's saying, he says he doesn't come because I don't allow him to take the kids with the other woman and I feel guilty. We did mention this, and we'll go ahead and mention this again. Entonces dice Daniel, mencionamos esto, pero vamos a reiterar para que quede claro. I remember a time when I was with the other person. Yo me recuerdo un tiempo cuando yo estaba con la amante, And we do come to a point where we do miss our kids. donde llegó un punto en donde yo extrañaba demasiado a mis hijos. You see that with over time, that excitement goes down. Porque al cabo del tiempo esa adrenalina, esa emoción empieza a morir. And I remember telling my wife Yo me recuerdo decirle a mi esposa, that I wanted to take the kids because I didn't want to be there with her. I wanted to Me be quiero with the kids alone, llevar a mis with hijos. the other person. No quiero estar aquí contigo, quiero estar a solas con mis hijos junto con la otra persona. And my wife did mention to me that Y mi esposa me mencionó, if I would have taken the kids, si tú te los and she said it in a llevas. way where it's not like she was the boss or I was telling you like anything. It was Y me lo in a dijo, way where it was very sincere and it was the truth. y me dijo lo siguiente de una manera, no como que ella estaba en control o como que ella era el jefe, sino me lo dijo de una manera sincera que yo entendí que era la verdad. And the truth is, if I would have introduced another person into my kid's life, it would have confused them. Y la And they're verdad so era, small. si tú le presentas a alguien más ahorita a nuestros hijos, están tan chiquitos, los vas a confundir. And I didn't want it to hurt them any more than I've Y already did. yo de verdad ya no quería herirlos más de lo que ya los había lastimado. You see, Y we don't ves, think of these things. estas cosas no las pensamos siempre. We think of, we want to see our kids. Pensamos, quiero ver a mis hijos y no importa. But we have to think of our kids. Pero de verdad tenemos que We can't be pensar selfish. en defender esos corazones y no ser egoístas. Así que, mi amada princesa de Dios,
piensa antes de lo que el mundo te está gritando, que eres culpable, que por tu culpa no tienen a su papá, piensa en guardar sus corazoncitos sobre toda cosa. Ahorita como mamá te toca a ti. Algún día ya ellos como adultos les va a tocar proteger su corazón, pero hoy eres tú, la que está al frente, en primera fila de esa batalla que el Señor ya ganó, guardando sus corazoncitos sobre toda cosa. Que lo demás, el Señor saque a luz su justicia, mientras que tú guardas silencio, porque Él hará. Evelyn Barrios, gracias por tu siembra. Dice, llevo a vivir a la otra mujer a la misma zona donde vivimos. So she's like, he took the other woman to the same zone where we live. Prayer action. Ok. Evelyn, según entiendo, porque no veo la pregunta, ¿es oración o acción? ¿Están viviendo en la misma zona que yo? ¿Tomo acción o sigo orando de alguna manera que esto cambie? Vamos a llevar esto a la audiencia. Para los que están conectados, esta otra persona, el amante, está viviendo en la misma zona. ¿Qué hago? ¿Oro o tomo acción? Y a lo mejor esa acción podría ser, me cambio de lugar, me voy a otro país. ¿Qué hago? ¿Tomo acción u oración? Y si estás en el chat, te invito a usar los emojis de oración o acción. Ahí puedes ver el oración es las manitas juntas, mientras que acción es el muñequito ahí que va corriendo. Ahí vemos ya que Su ya respondió, acción, viene y dice orar y acción. Vamos a ver qué dice aquí nuestra audiencia inspiradora y restauradora detrás de cámaras. Bueno, a la una. Vamos a ver, a solo les voy a dar el resultado. Aquí los inspiradores, el 80% dice oración y el 20% dice acción. Y vemos en la audiencia, hay varios que pusieron orar. John Chacón puso orar, Princesa de Dios dijo ora y luego corre, actúa. Marcela también, Marce, gracias, ella fue la que nos hizo aquí nuestro fondo. Vamos a ver aquí pixelarte, oración y acción. Bueno, vamos a ver aquí qué pusimos con Daniel a la 1, a las 2 y a las 3. Acción. Bueno, hoy sí estamos divididos igual que la audiencia. Okay, you want to go first? There's nothing that we can do if the other person and if your husband bring the other person to the same zone that you're living. That is something that's out of our control. But through prayer, to be able, because I think that's good, because the prayer will be able to reach him, closer. That's what I think. Entonces dice, no hay nada que humanamente se pueda hacer. Y es ahí donde le tenemos que pedir al Señor oración. So the other person can get closer, you said? Yeah, because he's in the same zone. There could be a time when the time is right. It's just so close. Ya. Entonces dice Daniel, a través de la oración, que aún esto obre para bien. Ahí donde ahora está en tu territorio, a lo mejor en tu colonia, a lo mejor vive al frente de tu casa, que Dios pueda transformar su corazón para ahora traerlo de regreso a su hogar. Que esto obre para bien, dice Daniel. Just because things get tough does not mean that we should run away. Y solo porque la situación se pone difícil, no significa que tenemos que salir corriendo para tal vez no sentir el dolor. And I know that I want to give you like an example. I had a point where my wife and we thought that maybe God doesn't want us to be here anymore and that he wants us to be somewhere else. And we took signs like there was a snake that we saw in our backyard. We had many dogs in our backyard. I was actually almost attacked by one. And we just thought that it's time to go. Y nosotros con mi esposa pasamos algo similar en donde hoy vivimos. Empezamos a ver que había muchos perros callejeros. Hubo uno que casi atacó a Daniel y lo mordió. Luego apareció un reptil horrible. Y no voy a decir el nombre porque mi mamá está viendo la transmisión y ella no le gusta que digamos el nombre, pero una cosa horrible. El mismo reptil que apareció en la época de Adán y Eva. Y entonces empezamos a tomarlo como señales de salir corriendo, de que teníamos que cambiarnos de casa. But we understood that
when things get tough, we need to pray. Pero fue ahí donde aprendimos que cuando la situación se pone difícil, tenemos que orar. God didn't make us to run away. He didn't make us when we're in fear, we have to run away. Porque Dios no nos hizo cobardes de que temamos, sino al contrario. It could be a test. Podría ser una prueba de cuánto dependemos de Él. And I'm going to ask you a question. Are you ready to pass this test? Y hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Estás lista para pasar esta prueba? You need to stand firm. Tienes que pararte firme. And stand firm with God. Y estar firme con el Señor. If he's in the same zone, si Él está en la misma zona, the preparation is coming soon. La preparación ha comenzado. If he's far away, si está lejos, how can God work, right? Entonces, ¿cómo es que ahí puedes comenzar a preparar? So this is a chance. Así que esta es to una pray oportunidad para and pray orar hard. Y para orar mucho. And he will come. Y en el nombre de Jesús tu matrimonio va a ser restaurado. En mi caso yo puse acción porque hablábamos acerca de guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Y hay una damita que yo quiero mucho, que ella está en la situación donde la otra persona vive al frente de su casa. Y entonces cada vez que ella pasa por su ventana, obviamente ahí está la tentación de ver qué está sucediendo al otro lado. Pidiéndole al Señor una estrategia fue, bueno, si no te puedes cambiar de casa porque a lo mejor es tuya, la compraste, ahorita es difícil vender una propiedad, tapa la ventana con una librera, ponle papel de regalo, papel periódico, cierra las ventanas de tal manera donde no haya tentación para ver allá. Y así eso que trata de disminuir tu fe, que tú puedas usar el de fijar tu vista, no en lo que estás viendo ahí cerca, sino en el Señor. En nuestro caso, Guatemala, la ciudad donde vivíamos, hay ciertos centros comerciales donde yo sabía que donde Daniel se encontraba, él iba a esa parte de la ciudad. Entonces, para guardar mi corazón, yo tomé acción, no visitar esos centros comerciales, porque yo lo que no quería era topármelo con la otra persona y sentirme humillada, que ahí iba ella con quien era mi esposo. Entonces, yo guardé mi corazón, dejé ir a centros comerciales, ir a lugares donde yo sabía que Daniel frecuentaba. A eso me refiero con acción. Así que gracias por tu siembra, Evelyn. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice Miriam García, sé que esto es fuera de tema, pero me gustaría saber cómo hacer un devocional. No tengo la menor idea de qué es o cómo hacerlo. Ay, excelente pregunta, Miriam, porque hoy vas a ayudar a varios a ser inspirados. El Señor nos manda a meditar en su palabra de día y de noche. Eso significa que nos levantamos y leemos la escritura. Nos acostamos y en vez de ir a ver las noticias, vamos y leemos la escritura. Te comparto que hemos desarrollado un plan maravilloso que el Señor nos regaló para leer nuestra Biblia de una manera más profunda, aun si tú nunca la has leído. Y te comparto este recurso, lo encuentras en nuestra página inspira.gt.org, lo voy a estar poniendo aquí en el chat en un momento, donde pueden ahí copiar el link a esta página. Es aquí en donde dice ora por ti, en donde está este nuevo devocional. Miriam, aquí vas a ver un video paso a paso de qué trata este devocional. Es inspira.gt.org, sección ora por ti. Aquí te damos cómo subrayar tu Biblia. Ahí consigues unos marcadores de tus hijitos prestados o si quieres ir a comprarlos. Amarillo, atributos de Dios. Verde, promesas. Rosadito, principios. Anaranjado, lecciones aprendidas. Azul, ejemplos a seguir. Y aquí te vamos a dar cuándo es que leemos qué lectura. Nosotros comenzamos la primera semana de agosto y ya vamos ahorita por la quinta semana. Ayer leímos Josué 21 al 24. Hoy, miércoles, toca leer Salmos 12 al 14. Esto es lo que se están leyendo en los grupos de oración de Inspira, Ora por Ti, que aquí mismo puedes inscribirte a uno si deseas ser voluntario. Oro en el nombre de Jesús que esto te inspire a leer tu Biblia todos los días para así terminar de leerla en un año a partir de la fecha de hoy, 365 días después. Así que gracias por tu siembra, Miriam. Y ahí les dejé la página de inspira.gt.org. Yani Carr, muchísimas gracias por tu siembra. No vemos tu pregunta, pero si la encontramos después de la transmisión en vivo, la vamos a responder en nuestra próxima transmisión.
Evelyn Barrios, gracias por tu siembra. Dice, la otra mujer inculcó odio a los papás de él y soy la mala. Okay. So the question from Evelyn is, she pretty much made my mother-in-law and father-in-law hate me. And now I'm the bad person. Prayer action. She? The husband. Okay. You want to take it to prayer action? Okay. Bueno, vamos a llevar, Evelyn, tu pregunta, oración o acción aquí a nuestros inspiradores. Resulta que gracias a la otra mujer, mis suegros ahora me detestan, oración o acción. ¿Qué hago? Entonces aquí vamos a preguntarle a nuestros inspiradores y restauradores, y si tú estás en el chat en vivo, te invitamos a ahí también votar oración o acción. Y Berenice, te damos la bienvenida como miembro inspirador. Ahí primeramente Dios te vamos a tener detrás de escenas con nosotros en la próxima transmisión. Entonces, mis suegros me detestan, producto de la otra mujer que pues fue a hablar mal de mí, oración o acción. Entonces vemos aquí, Carol dice oración y acción. Su dice orar, viene y orar, y aquí varios están, John está ahí, orar más y actuar uno. Bueno, vamos a ver aquí qué pusimos. Los inspiradores y restauradores, 100% oración. Y vamos a ver entonces qué puso Daniel a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, oración. Okay. That's right. I know that in this situation is not going to be there's nothing that we can do in this situation. And your mother-in-law, but obviously, the parents, is going to always protect the kids. Yo sé que esta situación es difícil porque tu suegra va a tomar parte del lado de su hijo. And we can only do at this moment is prayer, because the action is not going to do anything for you because you're putting it in your own strength. You have to make a prayer. Y lo único que puedes hacer ahorita es orar, porque la acción no te va a llevar a ningún lado bueno. I remember a time when I was restored with my wife, like in the process, and she was like, well, let's go to my mom's house. And I was like, I don't want to go, because I knew that by, she's the daughter and the mother. I just thought that, with the whole thing that happened, I just thought that she would hate me. Y cuando nosotros estábamos siendo restaurados, yo le dije a Daniel, vamos a visitar a mi mamá. Pero Daniel me decía, si vamos, ¿qué voy a encontrar? Yo pensaba que mi suegra me odiaba. And I thank God that she welcomed me back with open arms. Y le doy gracias al Señor que mi mamá, o sea, la suegra de Daniel, mi familia recibió a Daniel con los brazos abiertos. This is the true power of God. Y esto es el poder real de Dios. And I want to kind of show you a perspective of what my restoration looked like. Quiero ponerte en perspectiva en base a nuestra restauración. You see, I left my wife. Yo dejé a mi esposa. I hurt her. Yo lastimé a mi esposa. I was with someone else. Yo estaba con alguien más siendo I was infiel. living in sin. Estaba viviendo en pecado. She was suffering. Ella estaba sufriendo. She was crying. Ella estaba And llorando, o sea, yo, su esposa. Can you ¿Te imagine imaginas that as a mother how she would feel towards me? el dolor de la mamá de Bev? She Ella has all estaba right to be pasando. mad at me. Tenía todo el derecho, la mamá de Bev, de estar enojada conmigo. But instead, pero en vez de estar enojada, God gave me a true restoration with my wife. Me dio una restauración real con mi esposa. And my family, my y suegras. con mi suegra. And she always will tell me that she loves me more now than she have ever loved me before. Y ahora mi mamá dice que ama a Daniel más ahora que antes. So this is true restoration. Esto es una restauración So you don't need to verdadera. worry. Así que no te preocupes. Your suegra does not like you. Si tu suegra, now, tus suegros, producto de la otra mujer, te odian ahora,
When God gives a true Cuando restoration, Dios haga esa God will change restauración, everyone's heart. cada corazón va a ser transformado en el nombre de Jesús. That your marriage will be restored. Y tu matrimonio va a ser restaurado en el nombre de Jesús. Aquí te leo yo, en mi caso es oración y te leo Salmos 37. Ahí este es mi salmo favorito y si te lo puedes memorizar, si puedes meditar en él, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Confía en Jehová, dice el versículo 3, y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Y aquí viene la parte más importante de la lección. Versículo 7, Salmos 37. Guarda silencio ante Jehová. Espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Deja la ira, porque los malignos serán destruidos, pues de aquí a poco no existirá el malo. Y ahí sigues leyendo todas las promesas de parte del Señor. Y te pido una cosa, guarda silencio, no vayas a tratar de defenderte, a justificarte, porque ya el Señor tiene cómo esto va a ser resuelto en el tiempo perfecto. Así que muchísimas gracias por tu siembra, amada Evelyn. Vamos ya con las últimas preguntas. Estamos a 10 minutos de cerrar. Dice Yanni, 3 años separados y orando. Él trabaja en provincia, viene cada 15 días a estar con mi hijo. Nos llevamos muy bien, pero él no dice nada para volver. Sigue con la otra mujer. Aquí viene otro de oración, acción. So they've been 3 years separated. He's still coming to see their child every 15 days, but he doesn't say anything about leaving the other woman. He's still with her. Okay. So prayer or action. Right. Vamos a llevar esto a la oración o acción. La pregunta es, viene cada 15 días, nos llevamos muy bien, pero no dice nada de volver, sigue con la otra mujer. ¿Oración o acción? Vamos a ver aquí qué dice la audiencia. Ya vamos recibiendo las últimas preguntas aquí. Gaby, muchísimas gracias por tu siembra. Dice, muchas gracias, Dani y Bev. Realmente son de bendición para mi vida. Los amo en el amor de Cristo. Igualmente para ti, Gaby. Saludos hasta Australia. En el nombre de Jesús, que esta semana juntas podamos hacer el devocional de Inspira, ora por ti. Y vemos a Yesenia Carrero. Muchas gracias por el emoji de gol. Bueno, vamos a ver qué pusieron aquí. Hay algunos están poniendo oración. Aquí los inspiradores y restauradores pusieron el 67% oración y el 33% acción. Muy bien. Vamos a ver aquí. A la una, entonces nos llevamos bien. Viene a ver a nuestro hijo, pero no habla de dejar a la otra mujer. ¿Oración o acción? Bueno. Vamos a ver. Dice Marisol, jajaja, estamos casi iguales. Nos llevamos re bien, pero ni pizcas de volver. Bueno, vamos a ver aquí qué onda con esto. A la una, entonces vemos oración 67, acción 33%. Miremos qué puso aquí Daniel a la una, a las 2 y a las 3. Acción. Daniel puso oración y acción. Muy bien. That's right. Before I actually give my answer, I do want to mention that, we meet with a lot of people, and we meet with people who've been restored, and we're working with one couple right now. Sí, les cuento antes de dar mi respuesta, dice Daniel, les quiero compartir que hemos conocido a muchos matrimonios restaurados para honra y gloria del Señor. Actualmente estamos trabajando con un matrimonio aquí en Guatemala. And the biggest problem Y el problema más grande is communication. Es la falta de comunicación. Ese es como el denominador común en todos los problemas matrimoniales. When I put action, the communication is really important. And when I mean by communication, it doesn't have to be by talking. It can be by your actions. And most people say that action speaks louder than words. Y cuando yo puse acción,
no me refiero solo a hablar, de decirle, mira, ¿qué te parece si regresas a casa? Sino tus acciones que van a ser mucho de mayor impacto que tus palabras. And when I was talking to the husband, Cuando yo estaba hablando con este varón, he mentioned to me that one of the biggest things that he can see in his wife was the changes that she has done in her life. y una de las cosas que este varón nos dijo fue que una de las cosas que él más podía ver en su esposa eran los cambios que Dios había hecho en ella. You see, in our ministry, En nuestro our ministerio, hope and our inspiration, nuestra our inspiración, prayers that nuestra we do esperanza, nuestras oraciones que elevamos al is cielo for everybody in our channel and everybody around the world have their marriage restored. es por más matrimonios restaurados alrededor del mundo. So we have to pray. Y para ello tenemos que orar constantemente. We have to pray to God to give us that new heart, El orar a Dios que nos dé un corazón nuevo, the new life, una nueva vida, un nuevo soplo de that through vida. your Y actions, que a través de tus acciones visibles, that your husband will be able que to tu see the changes. esposo pueda ver, tu esposa pueda ver esos cambios que lo inspiren a volver. You have to keep in mind that your husband chose Mantén you. en mente que tu esposo, tu esposa te eligió a ti He married you. y por ello se casó At one contigo. point in his life, he wanted to spend his rest of his life with you. Y That was a decision Hubo that he un made. punto en donde él tomó la decisión de pasar el resto de su vida contigo y por ello se casó And contigo. nothing can change that. Y nada puede cambiar eso. The only thing that changed it was his desire of how he wanted his wife to be. Ahora, lo único que vino a cambiar esa idea era la mentalidad de cómo él quería que su esposa o cómo ella quería que su esposo fuera. How God designed marriage to be. Cómo Dios diseñó el matrimonio para que funcione. So your actions will change. Así que esas acciones deberán de I'm sorry, cambiar your actions will change him. y esas acciones van a cambiar su And when you're decisión. ready, Y cuando estén listos, When he's ready, cuando él esté listo, God will put you two back Dios together again. va a permitir esa unión de nuevo. If he hasn't said anything about Si él it, aún no ha dicho nada, it's because it's not your time yet. es porque aún no es el tiempo. You have to wait. Espera But en you el have to be Señor, faithful pero 100%. sigue en fe 100%. Because if you're not, Porque si no, the restoration is still going to Esa restauración- it's almost like nothing's happening. es como que no estuviera pasando. So your faith has to be strong. Así que tu fe tiene que estar fuerte. Bueno, en mi caso yo puse acción y les voy a contar un ejemplo. Esto es solo para inspirarlos, no para que vayan a hacer al pie de la letra exactamente lo mismo. Dios permitió, después de 6 meses de no saber nada de Daniel, estaba desaparecido, yo no sabía si estaba en Guatemala, en Estados Unidos, si estaba vivo o no, permitió que nos volviéramos a encontrar producto de una emergencia que tuvo nuestro hijo mayor. Fue ahí donde Daniel comenzó a ser más cortés, a hablar conmigo. Se me hace que hoy que nos confesó Daniel que esa emoción y esa adrenalina con la otra persona comienza a bajar y se dan cuenta que la grama no está más verde del otro lado, empezó a hablar conmigo. Y entonces vine yo y dije, bueno, Señor, si es tu voluntad que él acepte venir a desayunar, pues que venga a desayunar. Y que me aceptó la invitación. No se imaginan qué feliz yo estaba y el mero día que iba a venir a desayunar me canceló la invitación. Fue ahí donde dije, bueno, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Pero me dijo, ¿sabes qué? Nos podemos ver la siguiente semana. Y ahí Daniel empezó a venir a desayunar un día, a venir a desayunar otro día y luego se volvió a desaparecer. Entonces yo ahí entendí que cuando el Señor me permitía verlo, yo podía poner en práctica toda la teoría que yo había aprendido, que encontrara la casa limpia, servirle su comida favorita, vestirme bien, perfumarme, arreglarme mi pelito. Bueno, ya saben ustedes todo lo que uno hace como esposa. Y ahí fue donde Daniel empezamos a hablar como amigos, nos reíamos, me empezó a contar sus cosas que estaba pasando, las dificultades, empezamos a orar juntos y obviamente hubo un periodo donde él me dijo, yo sé que debo volver a casa, dame tiempo, y se volvió a desaparecer. Yo le doy gracias al Señor porque cada 5 minutos que me daba, cada 15 minutos, cada 20 o cada 1 minuto que me daba, era que Dios me estaba confiando a una ovejita que él había dejado a las 99 ovejas para ir a traer a Daniel de regreso a casa. Y era ahí donde, al igual que el papá del hijo pródigo, era mi deber recibirlo
con alegría, no con reclamos, el de poder decirle bienvenido a casa. No sé cuánto tiempo el Señor te va a permitir estar aquí, lo que sea un tiempo que tú puedas disfrutar. Y gracias a Dios, ahí fue donde el Padre comenzó una restauración. Muy bien, y vamos a contestar ya la última pregunta. No sé si entró alguna otra pregunta o un emoji, pero le damos gracias a todas las personas que hoy sembraron. Shoktil Enríquez, perdón, no sé pronunciar tu nombre. Muchísimas gracias por el emoji, gracias por tu siembra. Le damos gracias al Señor por este tiempo de hoy. La lección de hoy, yo creo que ya para resumir es, sea lo que sea que tú hoy estés pasando, dale gracias al Señor porque Él sigue en control, así como lo leímos en Josué 24. Aún lo que se te fue lanzado como maldición, Dios es tan poderoso que Él lo va a convertir en bendición. Tanto así que Él se te adelantó al problema cuando Él murió en la cruz, cuando dio a su Hijo único para morir en la cruz, para el perdón de todos los errores, de todos los pecados, incluyendo el adulterio, para que hoy pudiéramos experimentar a través del arrepentimiento y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esa gracia y misericordia, esa nueva oportunidad. Eso significa que hoy lo que esté pasando, ya sea que lo entiendas o no, le puedes dar gracias a Dios. Porque en ese ambiente de tú ahora ser su hijo, su hija, producto de tú recibir a Jesús en tu corazón, estás en un ambiente controlado, en donde a Él no se le escapa nada, en donde aún lo que el enemigo quiera lanzar para maldecirte, como lo leímos en Josué 24, Dios lo convierte en bendición. Si lo entiendes o no lo entiendes, dale gracias a papá, porque Él es soberano y porque Él sigue sentado en su trono. Y esto no se le ha escapado de su plan y de su propósito. Y aquí estamos sentados para contártelo. Aún hay dolor en nuestros corazones, aún hay arrepentimiento, aún hubiéramos querido hacer las cosas diferentes, pero lamentablemente tomamos malas decisiones, pero Dios las convirtió hoy en lo que conocemos como el ministerio Inspira. Gracias a Dios, porque Dios es tan poderoso que convirtió nuestro pecado, nuestra maldad en una bendición para bendecir a muchos más. I do want to add something as well. And I wanted to have this message to all the people who are in standing and all, we have a lot of people who has been restored. And this message is to never give up, and nothing is more important than your family and your marriage. Y hoy le quiero dar este mensaje a los que están parados en la brecha. No te des por vencido. No hay nada más importante que poder ver esa familia restaurada por el poder de Dios. Nothing is more important than hurting your kids and your wife and your marriage by constantly coming together and leaving. When you are, No hay nada que lastime más a nuestros hijos que ver a papá y mamá constantemente estar separándose y uniéndose, separándose y uniéndose. if you are in a disagreement, it happens. Y si tú estás en desacuerdo, sucede. It's marriage. Y eso es parte de estar en un matrimonio. And should be nothing more important. Like, that shouldn't be a reason for leaving, but if anything, try to resolve it. Y esto no, cuando estamos en desacuerdo, no debería de ser una razón para irnos de casa, sino para resolverlo a la luz de la palabra del Señor. Just remember that pain that you have Recuerda felt when you were standing. el dolor. Una vez que tu matrimonio sea restaurado, recuérdate el dolor de cuando estuviste parado, parada en la brecha. When you were in a disagreement, Y pray. cuando vengan los desacuerdos, ya después de restaurados, porque van a haber desacuerdos, If you can't take it, si no lo puedes ya soportar, pray even harder. ora aún más fuerte, depende más del Señor. Bueno, y Miriam, tu pregunta entró así de raspadita antes que cerráramos, así que ya con esto cerramos el chat y las demás quedan para la próxima semana. Miriam, muchísimas gracias por tu siembra, te bendecimos. La pregunta dice, ¿acción o oración? ¿Retirar o seguir con la demanda de manutención para los niños, los gastos de la casa y de los 3 niños? Siguen aumentando la cantidad que me da, no es suficiente y él paga todos los gastos del apartamento donde vive con la otra mujer y los gastos de ellos.
Bueno, Miriam, vamos a preguntarle aquí a la audiencia y te vamos a incluir aquí nuestra parte del testimonio, que al igual que tú pasamos. Así que oración o acción. ¿Retiro la demanda o la dejo y sigo orando? ¿O la retiro y creo en el Señor? A ver, vamos a ver. ¿Oración o acción? Aquí la mandamos a The los question? inspiradores y a los restauradores. So the question is, she has child support demand in court. The expenses are going up, but what he's giving is going down. Yet he's paying 100% the apartment where he's living with the other person. Should I stop the legal demand or should I continue with the legal demand? Prayer or action? Okay. Bueno, ahí vamos pues, ahí vamos. Aquí te vamos a dar nuestra opinión y vas a poder ver la opinión del público en general. Bueno, el 67% de los inspiradores y restauradores puso acción, el 33% puso oración. Muy bien. Y vemos aquí, hay varios que tienen acción, hay algunos que tienen oración, hay otros que nos están aplaudiendo. Isabel, esos son aplausos. por si quisiste poner oración. Vamos a ver. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a ver qué puso Daniel. Dice, Daniel puso oración y acción. Yo puse acción. Okay, you want to go first? Okay. So I put action in prayer because there's something that I want you to do, and also prayer because Ok, dice Daniel, yo puse oración y acción porque hay algo que te quiero compartir, además de seguir orando. I understand that there have to be bills to be paid, Yo entiendo que hay cuentas que pagar, but there's something that you're still missing here. pero hay algo, hay una parte que aún falta. You're still looking to your husband as the provider. Estás poniendo tu mirada en tu esposo como tu proveedor. You're still looking at your husband as when he's still living in sin as the head of the house. Aún estás viendo a tu esposo, quien está viviendo en pecado, como el cabeza de hogar. At this moment, En este momento, you are the head of the house tú este rol temporalmente lo vas a tener tú, because you have to take care of your kids. porque te toca velar por el bienestar de tus But hijos. the true head of household Y in your house el verdadero cabeza de hogar en este momento en tu casa is our Father. es nuestro amado celestial. Our Father Nuestro Padre is our provider, and He Nuestro will Dios give us everything that we need. es nuestro He will never proveedor, forsake you. quien te va a dar lo que tú necesitas, quien no te va a dejar ni te va a abandonar. But when you are demanding, Pero cuando tú estás demandando, you are putting it in your own lo strength, estás poniendo en tus relying propias on fuerzas. man Estás to give dependiendo you what you need to make a living del instead of God who can give you even more. Estás dependiendo de interponer al hombre para poder ir a obtener lo que tú necesitas en vez de depender del Señor, quien es tu proveedor. This is where your faith is going Y to be aquí es tested. donde tu fe va a ser puesta a prueba. The action La acción is that you should tell your husband es de poder hablar con tu esposo and tell him in a very mature way de poder hablarle de una manera madura, that you are going to take away que tú estás planeando en darle la oportunidad al tú retirar la demanda, you would take away the suit, el de quitar esa demanda legal, and that it would be up in your heart y que va a ser en su if you corazón want to give or not. el que él pueda proveerle o no a su But I know familia. that my Father Pero que tú sabes que tu padre will give me what I te need va a dar lo que tú necesitas. without making it into a Sin guilt. tener que provocar ni culpabilidad para que él te lo dé. Let me give you an Te example. voy a dar un ejemplo. If you can give whatever is in your heart, Tú puedes dar lo que tú quieras dar en tu corazón. if your son can eat, or your son or your Si daughter, I'm not tu- sure what you have, Si tu hijo, tu hija, no estoy segura si tienes hijo o hija, pueda comer or we have a roof over our house. o que tengan un techo sobre su You see, that's cabeza, guilt.
Eso ya es poniendo culpa, en donde tú ya involucras a tus hijos, mira, no tienen que comer, no vamos a tener donde vivir. Eso está tratando de provocar culpabilidad. And men don't work well with guilt. Y los varones no trabajan bien con culpabilidad. Men works well with respect. Ellos trabajan, el varón fue diseñado para operar bajo respeto. If you do it in a very Si respectful way, tú te acercas a él de una manera respetuosa, God will touch his heart Dios se va a encargar de voltear ese corazón a su diseño como because you're doing your proveedor. part Porque tú estás haciendo tu parte. and God will do his part. Dios va a hacer la de él And he will give entonces. you more Y él aún más te va a dar de lo que because necesitas. God is our provider. Porque Dios es un proveedor That we don't look to man, but we look to en God. donde no ponemos nuestros ojos en el hombre, sino en Dios. And I'm going to put this in my testimony. Y te voy a compartir un pedacito de nuestro testimonio. And I haven't given anything to my wife. Yo no le daba ni un centavo a mi esposa. My wife was working. Mi esposa estaba trabajando. And when I was with the other woman, Cuando yo estaba con la otra persona, I was taking care of all the bills there. yo pagaba por todos los recibos con la otra persona. But you see, God knew that our restoration was going to happen Pero soon. sabes, Dios sabía que nuestra restauración estaba a punto de suceder. But God was working in her heart Pero Dios individually. estaba as trabajando mine. en el corazón de Bev individualmente, al igual que en el de Daniel. God wanted to show her not to look to me as a provider, Dios le estaba enseñando a Bev, o sea, a mí, de no ver a Daniel como proveedor, sino a Dios como nuestro but to the proveedor, Father. a nuestro Padre. And when she learned, Y cuando yo aprendí, o sea, yo Bev, then when I learned also y to learn to cuando give, to become the Daniel provider, aprendió a ser proveedor, we are now able to unite our family, and God Ahora has blessed us tremendously. podemos estar unidos como familia, bendecidos por el Señor. Honor and glory to God. La honra y gloria And al he will do the Padre. same for Y you. Él va a hacer eso con el que le crea y le obedezca y espere en Él. Don't take away, don't let fear hold you back. No permitas que el temor te detenga. There are going to be people that's going to say, oh, Porque you're crazy. van a haber personas que te van a decir, estás loca. Why would you do that? ¿Por qué vas a quitar Why la would you help demanda? him? ¿Por qué lo vas a ayudar? He's spending that money Mira, in se beers está and the other gastando el girl. dinero en alcohol, en mujeres. But you see, the number one thing you're showing here Pero aquí lo principal que tú estás mostrando is respect. es tu respeto hacia ese varón. The demand, La is demanda es odio. and he will not come back. Y eso no va a hacer que él vuelva a casa. No matter how much you change. No importa cuánto tú cambies, mientras mantengas esa demanda, eso no va a You see, funcionar. the change El cambio is you taking away. es que tú quites eso, porque ya It's the pones tu change, you're showing confianza him en Dios. respect now. El que tú le puedas mostrar respeto. And you should apologize to kind of Y help him to feel Si el Señor pone en tu that attack corazón, wasn't from you, but it was something that was trying to hurt him through you. si tú puedes ahí pedirle al Señor que si hay en tu corazón, pedirle perdón el que hayas puesto esa demanda, que tú le puedas explicar que fue un momento a lo mejor de temor, en que la puedas retirar. Miriam, yo oro en el nombre de Jesús, que tú puedas llevar esto al Señor, porque cada caso es individual. Yo sé que hay personas quienes sufrieron violencia doméstica y a lo mejor tienen una demanda para resguardar su vida. Y en ese caso, cada caso debe ser llevado al Señor. Nosotros te compartimos nuestro testimonio basado en nuestro caso. En mi caso, yo tenía un trabajo y pues sí tuve que encoger la colcha, como diríamos aquí en Guatemala, porque ya no daba para más. Hubieron gastos como comer afuera, comprarle juguetes a nuestros hijos, ropa, que tuvieron que ser sacados de nuestro presupuesto porque no me alcanzaba. Mas hoy te voy a compartir la palabra de Dios que yo oro que te pueda sostener en esta decisión. Es Éxodo capítulo 14, versículo 14. Y esto es para todo el que hoy reciba esta palabra de parte del Señor. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Miriam, a mí me decían, Bev, demandalo, pensá en tus hijitos. No, hombre, no penses en ti. Pensá en lo que a ellos les hace falta. No es justo que ellos no tengan lo que necesitan. Cuando cabe lo que Daniel estaba diciendo, cuando él lo está gastando en alguien más. Pero ahí fue donde yo tuve que escoger a quién escuchar. Si a mi padre, quien aquí en Éxodo 14, 14 dice que él va a pelear por mí, o a las personas que me amaban y que querían verme bien y principalmente a nuestros hijitos. Fue ahí donde pasé momentos muy difíciles. Tenía que escoger entre pagar el alquiler y pagar el colegio.
Pero yo dije, Padre, tú no me vas a dejar avergonzada. Y si hoy yo ya te conocí como papá, ya te conocí como mi amigo, hoy yo decido conocerte como mi esposo, mi proveedor, mi todo. Y Miriam, meses después, años después de que fuimos restaurados, esta lección de mi desierto, de conocer a un Dios como proveedor, me permitió renunciar a mi trabajo para dedicarme junto a mi esposo 100% al ministerio Inspira. Le doy la honra y gloria al Señor, que lo que en mi desierto aprendí, hoy me está sirviendo en mi tierra prometida. Todo obra para bien, Romanos 8:28. Yo en un pasado, en las múltiples situaciones donde nos separamos, sí recurrí a lo legal. Le puse una demanda de alejamiento a Daniel para que ni se le ocurriera robarme a mis hijos y se los llevara a Estados Unidos. ¿Te imaginas el temor con el cual yo vivía? Le alerté al colegio que si Daniel se acercaba al portón del colegio, que lo sacaran con policías porque yo no iba a dejar que él se los llevara a Estados Unidos. Yo me arrepentí de haber hecho eso tantísimo, porque cuando Daniel regresó a casa, a él no le pasaba que le fueran a dejar esa demanda policías como que él era un delincuente. Y tomó mucho tiempo sanar su corazoncito de lo que yo hice bajo el temor. Yo quería proteger a mis hijos, pero más que el ejército y la fuerza de este mundo, era mi padre quien los estaba protegiendo. Y hoy te puedo decir que no hay nada mejor que depender del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su ejército es más poderoso que aún las mismas leyes que Él estableció para poner un orden. Pero hoy nosotros escogemos, Señor, dame tu dirección. ¿Es necesaria esta demanda o la quito? Llévalo al Padre. Nosotros solo te podemos compartir nuestro testimonio para inspirarte a buscar tu respuesta a los pies del Señor. Así que les damos gracias al Padre por esta transmisión. So, Thank you, baby, for opening your heart today. I know it was really hard. Le doy gracias a Dios que Daniel pudo abrir su corazón. Vi el quebranto en sus ojos y en su voz, pero hoy le damos gracias al Señor que reciclamos este dolor para darle a Él la honra y gloria. Gracias a todos por haber estado conectados y en el nombre de Jesús. thank you so much. And till next time. El próximo miércoles. Feliz tarde.